Entonces, estamos observando acá, alumnas, estas modificaciones, ¿bien? Entonces, eso es normal, eso es fisiológico. Y si hablamos de los cambios del sistema o del aparato urinario, también va a haber modificaciones. Licenciada, no se puede visualizar la pantalla. ¿No se puede visualizar? A ver. Un momentito. Y ahora... Igual, licenciada. Ah, licenciada. Ya, un momento. Ahora sí se puede visualizar la pantalla, licenciada. Ya, gracias. Bien, entonces estaba hablando sobre las modificaciones generales. En el sistema urinario también se producen estas modificaciones. Seguramente alguna de ustedes ya son mamás y han experimentado estas modificaciones. ¿Y cómo es que se presenta? Se presenta mayormente en el primer trimestre y en el último trimestre del embarazo. ¿Cómo? Cuando vamos con mayor frecuencia a miccionar, ¿no? Y no miccionamos en su totalidad. Y esto mayormente, estas modificaciones se refiere, es mecánico, conforme va creciendo el útero, va cambiando de forma, de tamaño, va presionando a la vejiga, y de tal manera que la vejiga no va a tener esa capacidad de poder almacenar la urea, es decir, la orina. Entonces, por presión, nos va a hacer que nosotros vayamos a miccionar con esa frecuencia, pero también va a ser por factor hormonal, ¿no? Entonces, esto se da mayormente, como les vuelvo a repetir, en el primer trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo, ¿ya? Eso es normal, y cuando termine el periodo de la gestación, volverá a su normalidad, ¿ya? Ahora, en el aparato cardiovascular, también algunas de nosotras presentamos a veces taquicardia, ¿ya? Y también se da porque va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuánto incrementa la frecuencia cardíaca en una gestante? De 10, ¿no? Latidos, ¿no? Por minuto. ¿Ya? Entonces, eso también es normal, sabiendo que cuánto es la frecuencia cardíaca normal en una persona. ¿Quién sabe? 120/80. Frecuencia cardíaca. De 60 a 100 60-100. por minuto. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Lo que dijo su compañera es, ¿qué cosa es 120/80? La presión. La presión arterial, ¿no? Claro, mi César. De 60 a 80 latidos por minuto, ¿no? Entonces, vamos a observar acá también las modificaciones
locales. ¿En quiénes se va a presentar estas modificaciones locales? Como ya les dije, se presenta mayormente en el aparato reproductor. ¿Y en quién es más notorio? Es en el útero. ¿Por qué en el útero? Porque el útero se va a hipertrofiar e hiperplasiar, ¿no? Y esto se debe por la participación de las hormonas, que es el estrógeno y progesterona, ¿no? Asimismo, el útero va a cambiar en cuanto a su forma, tamaño y peso. Al inicio, el útero es periforme, un útero no gravídico, pero cuando ya es gravídico pasa a ser, ¿no?, globuloso y luego se forma, ¿no?, en ovoide. Bien, y el peso, ¿ya?, en un útero no gravídico pesa 50, 60 gramos, pero cuando ya estamos embarazadas puede llegar a pesar, mire, 1000 gramos. Y el tamaño es de 6 a 8 centímetros, pero cuando estamos ya en el último trimestre del embarazo, el útero llega a medir aproximadamente de 30 hasta 35 centímetros, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el útero cambió en su totalidad, ¿no? O sea, en su peso, tamaño, forma. Entonces, este es el órgano reproductor quien sufre cambios, ¿ya?, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque ahí está albergando, ¿no?, al embrión, luego ahora es un feto, hasta el momento que se produzca el parto. Y en el ovario habrá cambios. Momentáneamente el ovario suspende, ¿ya?, una de sus funciones. Dijimos que el ovario se encarga de producir nuestra célula sexual, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa célula sexual? ¿Cómo se llama? Alumnos. ¿Cómo se llama? Los cambios que se presentan en el ovario, ¿ya? Estos cambios, uno de ellos es que no va a cumplir de seguir haciendo madurar a uno de sus ovocitos para que se dé, ¿no?, el ciclo menstrual. No, suspende temporalmente, pero va a secretar sus hormonas, que es la progesterona en primer lugar, ¿no? Va a haber mayor producción de progesterona y en poca cantidad también el estrógeno. Entonces, la modificación más importante es la inhibición de la ovulación. Por eso les decía, el ovario suspende temporalmente la maduración de su ovocito. Porque si se produce la maduración, ¿no?, el ovario va a expulsar a ese ovocito. Y es ahí donde se produce la ovulación. Y si no hay maduración, no va a haber ovulación, ¿ya? Y esto se debe a todo el proceso de la gestación. ¿Estamos? ¿Qué otras modificaciones más vamos a encontrar en el aparato reproductor? ¿Qué va a pasar con las trompas de falopio? Las trompas de falopio cumplen una función importante, sirve como medio de transporte, ¿ya? Tanto para el óvulo o para el espermatozoide o de repente también para el, ¿no?, cigoto, si es que hubo fecundación. Entonces, suspende temporalmente su función hasta que finalice el embarazo. ¿Y cuándo va a finalizar?
cuando se produzca el, ¿no? El parto. Y es ahí que se va a activar, ¿no? Para que nuevamente empiece a cumplir esta función de ser el medio de transporte. La vagina sufre cambios, sí. Cuando les dije cómo diagnosticamos un embarazo a través de los signos y síntomas, ¿se recuerdan cuando dijimos que los senos se vuelven más tensos, los pezones se ponen un poco violáceos, igualmente la vulva, y sabemos que dentro de la vulva está el orificio vaginal, entonces ahí se va a hiperpigmentar nuestro orificio vaginal, ¿no? Entonces acá aumenta la vascularidad, ¿ya? También va a haber hiperemia en la piel, por eso que les decía, va a haber esa coloración violácea de nuestro orificio vaginal. Asimismo, vamos a observar, vamos a palpar que va a haber reblandecimiento, ¿no? Del tejido conectivo, ¿no? Por el cual está constituido la vagina. Incrementa la vascularidad, ¿no? Que da origen al color característico de ese color violáceo, que es un signo precoz del embarazo, llamado signo de Chadwick, ¿ya? El signo de Chadwick se da precozmente cuando uno está embarazada. Solamente al inspeccionar, ¿no? Observamos que la vagina, ¿no? El orificio vaginal está, ¿no? Violáceo, oscuro. Las paredes de la vagina incrementan su grosor en cuanto a la mucosa, ¿ya? Entonces la vagina tiene una pared anterior, ¿no? Posterior, laterales, ¿no? Entonces eso nos va a permitir observar, y entonces vamos a observar pues que tiene esta característica de un color violáceo, que es el signo de Chadwick. Aumenta la secreción blanquecina. ¿Por qué? Porque el pH ácido está entre los rangos de 3.5 a 6, por efecto, ¿no? De los lactobacilos, acidofilos. Entonces, la vagina se reblandece, se prepara para cumplir una de las funciones importantes. ¿Cuál es esa función? Se está preparando. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa? Ya hablamos eso en la segunda sesión, si no me equivoco. ¿Qué función cumple la vagina? Para el parto, ¿no? Se va preparando, ¿no? Se va preparando para que cumpla la función como canal de parto, ¿no? Porque la vagina es amplia, elástica y profunda. Es un conducto, ¿no? Que va a permitir comunicar a los órganos externos con los órganos internos, ¿no? Entonces, eso nos va a indicar que la vagina ya se está preparando. Entonces, el cigoto, ya durante todo el proceso del embarazo, ¿no? Porque si no hay cigoto, no va a haber un embarazo. Entonces, este cigoto va a pasar por diferentes periodos, ¿ya? Entonces, primero será un periodo preembrionario. Este periodo preembrionario comprende las 3 primeras semanas de embarazo, que aún no tiene forma humana, se está dando la fase de la segmentación. Y el periodo embrionario, sí, vamos a observar, ¿no? Donde ya se están formando los diferentes órganos y sistemas, los esbozos de esos órganos de donde van a desarrollarse de las hojas germinales llamado ectodermo, mesodermo y endodermo. Se inicia a partir de la 4ª semana
hasta la 8ª semana de gestación. Y el periodo fetal empieza a partir de la 9ª semana de gestación hasta el momento del parto. Miren, acá tenemos la imagen. Aún en el periodo preembrionario todavía no tiene forma humana. En el periodo ya embrionario aún no tiene forma humana, pero ya los órganos vitales se han formado. El corazón, el cerebro, miren, los órganos de los sentidos también ya se están, ¿no? Formando los esbozos de los miembros superiores e inferiores, ¿no? Se están formando. Entonces, esto en este periodo preembrionario es un periodo de riesgo, donde esperemos que este nuevo ser vaya evolucionando de forma favorable o puede tener alguna alteración si nosotros nos automedicamos, tomamos medicamentos que no deberíamos de tomarlos, ¿no? Puede alterar el desarrollo fisiológico de este nuevo ser. Y acá ya observamos a un feto que ya está completamente formado, es decir, que ya tiene todos sus órganos y sistemas, que aún son inmaduros, Van a ir, ¿no? Aumentando de tamaño en cuanto al tamaño, en cuanto al peso, va incrementando este feto. Los órganos y sistemas también van madurando gradualmente hasta el momento del parto. Y acá tenemos, como dijimos, ¿cuántos meses dura un embarazo? 9 meses aproximadamente, ¿no? Aproximadamente dura 9 meses. ¿Se puede adelantar? Que sí se puede adelantar. En el primer mes todavía ¿no? Es una célula donde está sufriendo transformaciones, que se está dando la gastrulación, ¿no? Y luego en el segundo mes ya es un embrión, ¿bien? Donde ya todos sus órganos y sistemas ya están formados. En especial, ¿no? Ya funciona el corazón. En el tercer mes ya tiene forma humana, ya es un feto. Que dice el feto puede realizar ya movimientos. Claro que sí. ¿Bien? Los órganos de los sentidos, en especial la visión, que estaban tan distantes de la línea frontal, ya se van aproximando a la línea frontal. Acá se da el inicio del centro de osificación ósea. ¿Bien? En el cuarto mes, el aparato circulatorio ya está terminando ya la formación de este sistema circulatorio. El sistema óseo o el sistema esquelético empieza ya a organizarse, o sea, se va ya fortificando y también empieza a los movimientos más activos y la madre ya lo va a percibir, ¿no? En el quinto mes, ¿qué va a pasar? Termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y los pulmones, ¿no? Están madurando, ¿ya? En el sexto mes, están madurando. Y al séptimo mes, ya poseen los órganos necesarios para poder sobrevivir fuera de la cavidad uterina. Es decir, que los pulmones y los bronquios han terminado ya la maduración pulmonar y que si el feto o el parto se produce, este recién nacido prematuro, porque va a ser prematuro, va a poder sobrevivir fuera de la cavidad uterina. Claro, que va a necesitar estar en una incubadora, tiene que ser atendida por un neonatólogo, el pediatra, la licenciada especialista en neonatología, ella va a estar pendiente del prematuro. Y si ya tiene 8 meses,
ya está listo. Ya está listo para que se produzca el parto. El feto se acomodó, se orientó hacia, ¿no?, el canal del parto. ¿Ya? Entonces, si se produce a los 8 meses, va a poder sobrevivir, porque ya está completamente maduro. A los 9 meses, miren, este feto, cuando se produce el parto a los 9 meses, el feto va a medir 50 centímetros, más o menos 2 centímetros. Y su peso va a estar entre 2 kilos 500 a 3 kilos 200. El feto ha completado su desarrollo en todos los sentidos. Las uñas, tanto de los pies, de las manos, ¿ya?, va a sobrepasar, ¿no?, a los dedos. ¿Qué más? Su piel va a ser rosada. Tiene un llanto vigoroso. En el sexo femenino, los labios mayores van a cubrir a los labios menores. En el sexo masculino, los testículos han descendido a las bolsas escrotales. Las huellas plantares, ¿ya?, ya se han desarrollado las 2 terceras partes, ¿no? Entonces, con todas esas características, también nosotros a la clínica podemos decir que se trata de un recién nacido a término. Pero si nace a los 7 meses, su piel no va a ser rosada, va a ser un poco más transparente, el llanto es más débil, ¿no? Entonces, en esas características vamos a observar. Igual, acá tanto en el sexo masculino y femenino, en un feto a término, ¿no?, los pezones, ¿ya?, las mamilas están ya desarrolladas, ¿no? Entonces, igual el pabellón auricular, también con eso nos va a ayudar a dar un buen diagnóstico. El cabello ha crecido, ¿bien?, y ha caído en su totalidad el unto sebáceo. Es una grasita parda que cubre a todo el cuerpecito, ¿no?, en estos meses, pues cuando estamos en el 4.º mes, 5.º, 6.º mes, pero conforme ya vamos pasando, este tejido, ¿no?, se va desprendiendo de la piel y cae en su totalidad. ¿Bien? Entonces está listo para poder salir del vientre materno y ya ser independiente, porque cuando está dentro de la cavidad uterina, ¿no?, el feto es dependiente, porque va a ser alimentado a través de la placenta y también va a recibir el oxígeno necesario a través de la placenta. Y acá tenemos cómo va creciendo, pues, ¿no?, este nuevo ser desde el periodo embrionario. Mire, hasta que tenga 40 semanas, que quiere decir 9 meses, ¿no? Pero a veces no se da, se da el parto a los 9 meses, justo se puede adelantar, como les dije, puede ser 1 semana, 10 días o 15 días también. Pero ya el producto está completamente maduro, listo para poder salir hacia el exterior. Y cuando nosotros detectamos que una de nosotras estamos embarazadas, tenemos que enseñarle, ¿no?, las señales de alarma que ella debe de tener presente para que pueda acudir a su establecimiento de salud, ¿no?, y pueda ser atendido, ¿no? Entonces, si es que nuestra gestante presenta vómitos persistentes, ¿no?, que no tolera ninguna clase de alimentos, entonces ella se va a deshidratar, se va a debilitar, se va a desnutrir. Entonces se sugiere que ella debe de acudir al establecimiento más próximo a casa, o de lo contrario al hospital, porque va a necesitar ser evaluada por el especialista. O por si presenta sangrado, miren, que puede ser escaso o puede ser abundante, de causa desconocida que no sabemos por qué,
está presentando sangrado por vía vaginal, entonces tiene que acudir inmediatamente por emergencia. Por si yo de repente, de un momento a otro, me viene líquido por mi genitales, ¿no? Entonces, por la vagina, un líquido que puede ser transparente o que puede estar acompañado de repente con pequeños rasgos de sangre, ¿no? Entonces tengo que acudir inmediatamente por emergencia. Si presento dolor de cabeza, malestar general, fiebre, escalofríos, o de repente presenté fiebre y puedo convulsionar, entonces mi familia me tiene que llevar inmediatamente al establecimiento de salud. Y si yo soy una gestante adolescente, con mayor razón, seré una gestante de alto riesgo. Y si me voy a los extremos, soy una gestante de 40 años, soy una gestante de alto riesgo por la edad. Entonces, tengo que empezar lo más pronto posible mi control prenatal. Ojo, toda mujer que sepa que está embarazada debe iniciar su control prenatal en el primer trimestre del embarazo, cuyo objetivo del control prenatal es poder detectar a tiempo algunas patologías que podría presentar y dar pues inmediatamente su tratamiento para así evitar que estas complicaciones se vuelvan irreversibles o puedan afectar la salud al binomio madre e hijo. Bien, alumnos, esto es con relación a lo que es la gestación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dicen? En mi caso no, licenciada. ¿Perdón? En mi caso ninguna pregunta. Ya. Entonces me alegro que hayan entendido la ponencia y voy a volver a pasar la lista a aquellas que no han venido. ¿Llegó Aldites? Sí, licenciada, presente. Anjosa. ¿Llegó Anjosa? Bendezú. Mi presente, Benezú. Cabrera. Cabrera Lengua. Campos. Moquillaza. Miss presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chacaltana. Chacaltana. A ver, Donaire. Donaire. Espinosa Cabrera, ¿llegó? Guzmán Andía. ¿Llegó Guzmán? Hernández Barahona. Miss, estoy desde un principio, Guzmán Andía. Hernández Barahona. Miss, Hernández, ¿llegó? Hernández. Miss, Borunda. Elías Choque. Presente, licenciada, Elías Choque. Miss, Guzmán Ya, Andía Elías presente. Choque. Miss, Guzmán Andía presente. A ver. Mendoza Almora, ¿llegó? Mendoza. Moreira. ¿No está? Peña y Sassi. Mi licenciada, buenas tardes, Moreira presente. Más atención. Miss, Guzmán Andía, disculpe.
Peña Isasi. Peña. Peña. Quispe. Quispe. Licenciada presente. Yo le dije que presente también. Ramos cuando me llamó. Cagua. Ramos Cagua. Reyes Pecho. Rojas Calderón. Toledo. Miss, disculpe. Presente, licenciada. Zúñiga. Presente, Toledo. Ramos Melgar. Listo. Bien, alumnos, vamos a dar por culminado el desarrollo de la ponencia y nos estamos viendo la próxima clase. El día de mañana ustedes van a ser evaluados, ¿ya? Estudien. Se va a aperturar a partir de las 8 y el examen dura 1 hora, ya lo saben ustedes, y está programado hasta las 11 de la noche con 55 minutos. ¿Bien? Entonces, antes de marcar, deben de leer bien las preguntas. Les deseo suerte y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, nos vemos, estudien. Licenciada. Licenciada. Pasó. Licenciada, disculpe, Guzmán Andía, estoy desde un principio. No sé, ¿por qué estás con... ¿Por qué no prestas atención, Guzmán? Estoy desde un principio, Guzmán. No habrás contestado. Ya, Guzmán, nos No. vemos. Ya. Licenciada, disculpe, esa vez le había comentado sobre la asistencia que, o sea, del problema de la plataforma, mandé mi correo. Ya todo está solucionado, los que han mandado su informe, ¿ya? Listo. Nos vemos. Estudien para su examen de hoy. Listo. Chao. Buena suerte. Cuídense.